En defensa del país, presidente Nicolás Maduro expresó su respaldo a la Fuerza Armada Nacional ante una posible arremetida contra Venezuela. Cuestionó refinanciamiento. Diputada Delsa Solórzano aseveró que el gobierno nacional no cuenta con fondos suficientes para honrar sus deudas. Protegen la paz. Asamblea Nacional Constituyente aprobó ley contra el odio y la intolerancia. Urgente solución. Canciller colombiana María Ángela Holguín considera que la situación política de Venezuela afecta negativamente a toda la región. Refundación. Gobernadora Lady Gómez juramentó nueva directiva de la Lotería del Táchira. Presentará su defensa. Expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, declarará ante los tribunales por presuntos delitos de corrupción. Entre telas y diseños, Clarice Egaña destacará con moda y glamour en un desfile en Caracas. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenos días y bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. 6:31 de la mañana, Lirio Pérez y un servidor Gregorio Rojas estamos listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Y hoy lo haremos en el estado Vargas. Ahí el PSUV continúa su preparación de cara a los comicios municipales. Nuestro compañero Orle Frank Amaya nos amplía. Buenos días, Orle Frank. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el estado Vargas, donde se realiza el encuentro nacional de la estructura de movilizadores del Partido Socialista Unido de Venezuela, con la participación de 335 representantes municipales y 24 estadales. En este sentido, el constituyente Darío Vivas informó que buscan establecer las líneas estratégicas para las acciones a tomar para lo que serán las elecciones del próximo 10 de diciembre. También acotó que están intercambiando experiencias para así ampliar las bases de los movilizadores. Desde el estado Vargas, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Orlefran. Nos vamos a los Andes, al estado Táchira. Allá, la gobernación investigará hechos irregulares ocurridos durante la anterior administración regional. Marine Glot nos tiene el reporte. Hola Marine, buenos días. Hola, buenos días. La gobernadora de Táchira, Lady Gómez, solicitó a la Procuraduría del Estado una investigación administrativa de 5 dependencias del Ejecutivo Regional por presuntas irregularidades cometidas durante la anterior gestión. Estos organismos son Corposalud, el Instituto de Beneficencia Pública y Asistencia Social de la Lotería del Táchira, la Corporación de Infraestructura Corpointa, la Dirección de Finanzas y la Policía Regional. Esto para determinar mal manejo o desvío de recursos, uso indebido del bien público y establecer sanciones penales o civiles a los responsables. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Marine, gracias. Ahora continuamos en el estado Anzoátegui. Comerciantes de esa entidad denuncian una considerable disminución en las ventas del sector. Y Nina Martínez nos trae el reporte. Buenos días, Nina. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que el presidente de la Cámara de Comercio, Wael Raad, informó que en un 80% han disminuido las ventas en los diferentes comercios de la zona metropolitana de la entidad, esto debido a la falta de mercancía de reposición. De igual manera, Raad manifestó que los comercios han tenido que cambiar de rama, esto a la venta de alimentos para poder continuar en el mercado de ventas. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Nina. De Oriente nos vamos a Occidente ahora, al estado Zulia. Allá se genera información en materia educativa. Nuestro corresponsal José Leonardo Nava nos tiene los detalles. José Leonardo, buenos días. Buenos días. En Maracaibo, la alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales hizo entrega de más de 350 morrales con útiles escolares a estudiantes de educación preescolar, básica y media diversificada de distintas parroquias maravinas. La autoridad municipal informó que este programa social forma parte del esfuerzo que hacen desde la alcaldía para combatir la crisis y beneficiar a las familias más necesitadas. Resaltó que hasta ahora han sido invertidos en educación más de 750 millones de bolívares. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Gracias, José Leonardo. De Zulia nos vamos a Nueva Esparta y Delta Macuro. Ahí se genera información en materia de seguridad. Y el primer contacto lo establecemos con Nelmari Salazar. Buenos días, Nelmari. Hola, muy buenos
Buenos días. Más de 1.600 funcionarios de los diferentes organismos de seguridad fueron distribuidos como parte del Plan Navidades Seguras 2017 para el resguardo de los residentes y temporadistas en la temporada decembrina. Hasta el momento no existen restricciones de ningún tipo, solo se mantiene la prohibición de armas de fuego. Desde la isla de Margarita, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. Buenos días. Pescadores del municipio fluvial Pedernales solicitan combustible para continuar con sus labores de pesca. Estos trabajadores suministran pescado del mar al municipio Tucupita a muy bajo costo. Sin embargo, expresan que por falta de gasolina y repuestos están presentando fallas en la distribución de este rubro. Destacan que otro problema grave que los afecta son los constantes atracos por parte de los piratas del mar, quienes los asaltan durante la faena de pesca, quitándoles sus motores fuera de borda, redes y otros equipos bajo amenaza de muerte, por lo que solicita mayor seguridad. Desde Tucupita TV en la cámara, Yolenma Martínez, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Ángel. Continuamos ahora en el estado Lara. Porque allá una fundación promueve operaciones quirúrgicas en menores con paladar hendido. Génesis Colmenares nos tiene los detalles. Génesis, buenos días, cuéntanos. Hola, buenos días. Les informamos que a través de la Fundación Más que una Sonrisa, el Hospital Militar Dr. José Ángel Álamo en el estado Lara lleva a cabo intervenciones quirúrgicas a niños del labio y paladar hendido. El director del Centro de Salud, Coronel Rafael Quevedo, indicó que han recibido pacientes de otros estados, lo que impulsa la labor social de los médicos. En este sentido, informó que en menos de un mes han realizado 14 cirugías y mensualmente han efectuado entre 200 y 220 atenciones médicas. Finalmente, el director del Hospital Militar, Coronel Rafael Quevedo, destacó que la ciudadanía puede acudir gratuitamente y contar con un servicio de calidad, al tiempo que agradeció a la gobernadora de la entidad, Carmen Meléndez, por el apoyo. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Génesis, muchas gracias. Momento de finalizar nuestro recorrido por el país en los estados Barinas, Amazonas y Monagas. Lo hacemos con información en materia de comunidad. Contactamos a esta hora a Wilmer Martínez. Buenos días, Wilmer, adelante. Muy buenos días. En Barinas, los usuarios y habitantes de la entidad se mantienen en total contrariedad en vista de lo colapsado que se encuentran la mayoría de los contenedores de basura y otros rellenos sanitarios de la región. Piden a los gobernantes regional y municipal tomar en cuenta cada una de las situaciones que se han venido planteando en materia de salubridad, en vista también de las dificultades que actualmente se están llevando a cabo para la recolección de antibióticos y otro tipo de medicamentos. Es parte de nuestra información desde el estado Barinas. Les reportó Wilmer Martínez, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos en el estado Amazonas e informamos que ya hace varios días no pasa el aseo urbano. La falta de gasolina en las estaciones de servicio, las colas constantes, entre otros factores, han incidido en la recolección de basura en la ciudad de Puerto Ayacucho. Sin embargo, los ciudadanos sacan sus bolsas de desecho con la esperanza de que pase el camión recolector, pero ahí se queda la basura. Los habitantes le hacen un llamado a las autoridades para que le den prioridad a los servicios que tiene derecho el pueblo. Desde el estado Amazonas, en la cámara de Mario Falchi, reportó Anaís Rodríguez, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas, específicamente desde una de las entradas del municipio Cedeño. Vecinos de este municipio ubicado al oeste de la entidad monaguense denunciaron un vertedero ilegal de basura que permanece desde hace más de 7 meses en una de las entradas principales a esta jurisdicción, que constituye una situación insalubre por la proliferación de moscas y otros insectos que, según los propios y visitantes, causan enfermedades en los adultos y niños que habitan en los alrededores de esta zona. Los residentes del municipio cedeño hicieron un llamado a las autoridades a que se aboquen a resolver esta situación lo más pronto posible, ya que esto crea foco de contaminación y afecta la calidad de vida de sus habitantes. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara Joseph Bolívar, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alexis. Continuamos con más información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que confía en la capacidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para enfrentar cualquier amenaza extranjera contra Venezuela, que a su juicio sería parte de una disputa geopolítica por las riquezas minerales. Vivimos una arremetida nunca antes vista. Yo lo he dicho, aquí y más allá, la razón fundamental de esa arremetida, que utilizó fuerzas nacionales de la oposición y la derecha
para ejecutarla. La razón fundamental, no la busquemos dentro del país, busquémosla en las relaciones geopolíticas, en la batalla y la disputa que se está dando por los territorios, por las riquezas, por los minerales, por los espacios políticos y de poder. Enmarquémosla en la batalla geopolítica en la que está Venezuela desde hace 18, 19, casi 20 años, por conquistar su independencia definitiva en el campo social, cultural, político, nacional y regional, económico. Hubo un cambio vital, sensible, en la política imperial y en sus formas. Con la llegada del gobierno de Donald Trump el 20 de enero. El jefe de Estado aseguró que a través de la Asamblea Nacional Constituyente se logró derrotar lo que calificó como una arremetida injustificada por parte de sectores de la oposición para desestabilizar al país durante los meses de abril, mayo, junio y julio que de en este medio año. de aquella circunstancia, el único camino a la paz era la Asamblea Nacional Constituyente. Era la única oportunidad que teníamos para que no nos llevaran a las puertas de una guerra civil tipo Siria, tipo Libia. Seguros estaban los planificadores estratégicos del Pentágono que Venezuela, más rápido, más temprano que tarde, nuestra Venezuela iba a ser llevada por estos irresponsables, por estos vendepatrias, a una situación imparable de violencia, de muerte, de enfrentamiento que iba a justificar lo que ya tenían preparado. Y que meses después anunciara el presidente Donald Trump que era una operación militar sobre Venezuela para controlar a nuestro país. Llamó al pueblo a prepararse para las elecciones municipales del 10 de diciembre. Pidió a la Fuerza Armada planificar el Plan República para garantizar la seguridad del pueblo y aseguró que en el 2018 habrá elección presidencial. Y ya preparándonos, porque en el año 2018 llueva, truene y relampaguee, vamos a las elecciones presidenciales como manda nuestra Constitución y confío en el voto del pueblo, en su conciencia. Confío en la democracia y en la libertad como valor supremo de nuestra patria. Van a ser las mismas máquinas, va a ser el mismo Consejo Nacional Electoral, va a ser la misma presidenta Tibisay Lucena, que dirá el 10 de diciembre quién ganó. Y del 2018 va a ser la misma Tibisay Lucena quien dirá quién ganó la presidencia de la República. ¿Cuál es la diferencia? Hay que jugar limpio. Hay que jugarle a la democracia. El presidente Maduro informó que la Comisión para la Verdad, Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública presentará un informe sobre la investigación de los hechos violentos que se registraron en el país. Las declaraciones las emitió durante una reunión con el cuerpo de generales y almirantes de los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a quienes pidió seguir defendiendo la paz de la República y activar planes de inteligencia para proteger los servicios públicos de los ataques al sistema eléctrico. Por su parte, el ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, ratificó máxima lealtad del cuerpo castrense al liderazgo del presidente Nicolás Maduro. La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, aseguró que la intención del gobierno de refinanciar la deuda externa evidencia fondos insuficientes para honrar sus compromisos. La parlamentaria por un Nuevo Tiempo afirmó que la crisis alimentaria ha obligado al gobierno a destinar gran parte del presupuesto a la importación de alimentos por encima del pago de las deudas. No solamente se gastaron los dineros que provenían de los ingresos propios de Venezuela, sino que además pidieron prestado de una manera excesiva. Y ahora tienen que pagar esos préstamos que solicitaron. Ahora, no hay dinero para pagar. Eso evidencia que hay una grave crisis económica en el país y que el dinero no es suficiente para proveer importaciones, porque en Venezuela lamentablemente más del 80% de las cosas que nosotros consumimos son importadas y o importas para comer o con el dinero que entra pagas y en efecto pareciera que no hay dinero para las dos cosas.
Sobre la situación del diputado Freddy Guevara, Solórzano manifestó que no puede renunciar a la protección internacional porque en el país no están garantizados sus derechos. Si el TSJ garantizara el derecho a la defensa de Freddy Guevara, no habría violado la inmunidad parlamentaria del diputado, prohibiendo, por ejemplo, la prohibición de salida del país, como en efecto lo hizo, y remitiendo a la constituyente las actuaciones de esa espuria sentencia. Sobre las municipales, Solórzano sostuvo que la MUD no se reunió para adoptar una posición en conjunto, por lo que cada partido por separado tomó su propia decisión. En ese sentido, Un Nuevo Tiempo participará en las elecciones a fin de preservar los espacios y desde allí promover los cambios. Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, anunció la aprobación de la Ley contra el Odio, la Convivencia Pacífica y por la Tolerancia, la cual contempla sanción de cárcel de 10 a 20 años para quienes promuevan el odio a través de los medios de comunicación o las redes sociales. Liz Flores nos informa. Según Delcy Rodríguez, la ley contra el odio promueve la paz, la convivencia pacífica y el respeto al que es diferente. Y también una dimensión hacia los medios de comunicación. No solamente contempla la prohibición de promover mensajes de odio, de intolerancia, mensajes de guerra, sino también desde el punto de vista activo y positivo de que se obligue a promover los mensajes de paz, los mensajes de tolerancia, los mensajes que favorezcan la igualdad entre todos los venezolanos y las venezolanas. Para las redes sociales, bueno, también hay regulaciones muy específicas, está prohibido la promoción, deben retirar los mensajes que promuevan el odio, la guerra, la intolerancia, deben retirarlo en un lapso de 6 horas, si no van a ser sujetos de sanciones y de pena. La nueva ley establece sanciones a los partidos políticos que promuevan el odio y la intolerancia. Para cualquier partido político, organización social o cualquier tipo de organización que pretenda tener en sus estatutos mensajes de promoción de odio, mensajes de guerra, de intolerancia, no tiene cabida en el alma de los venezolanos y las venezolanas, que no entre más nunca el odio en el corazón de los venezolanos. En el corazón de los venezolanos solamente amor y tolerancia. Así que esto no distingue, es para cualquier tipo de organización que pretenda fundarse sobre la discriminación o que pretenda fundarse sobre el odio o que pretenda fundarse sobre mensajes de guerra. Según la nueva ley, los funcionarios policiales y el personal de la salud tienen la obligación de atender a las víctimas del odio. La nueva normativa también establece que este tipo de delito no prescribe porque se trata de una violación de los derechos humanos. Desde la sede de la Asamblea Nacional Constituyente, Liz Flores, Noticiero Venevisión. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, considera que la situación política que vive Venezuela supone un retroceso que afecta el proceso de integración en la región. Holguín expresó que los venezolanos deben encontrar una solución a los problemas que atraviesan a través del diálogo. Además, sostuvo que la oposición no tiene objetivos claros ni líneas de acción concretas. A las 6:48 de la mañana hacemos nuestra primera pausa. Y ya regresamos con más información. Son las 6:52 de la mañana. Elvis Amoroso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que la nueva ley contra el odio, la convivencia pacífica y por la tolerancia garantizará la paz en Venezuela. Y sancionar severamente a cualquier ciudadano o institución que promueva el odio. Los venezolanos somos gente de armonía, de tranquilidad, de paz, muy llenos de amor, y un pequeño sector de la oposición venezolana empezó a tratar de incentivar o logró incentivar en algunos venezolanos, especialmente a niños y adolescentes, un odio que no es característico de nosotros los venezolanos. Y acabamos de aprobar una ley que contiene unas sanciones muy severas para cualquier institución o persona que fomente el odio entre los venezolanos. Yo creo que esta ley, que contiene 25 artículos, va a servir para poner un freno y erradicar de una vez por todas ese odio entre los venezolanos, y también servirá para que el mundo entero entienda que Venezuela lo que quiere es paz, tranquilidad y vivir en armonía. Embajadores de 28 países que integran la Unión Europea aprobaron sanciones contra el gobierno de Venezuela. La medida incluye el embargo de armas, así como un veto a las exportaciones de equipos que puedan ser utilizados
para vigilar las comunicaciones electrónicas. Fuentes cercanas a la instancia aseguran que estas sanciones no afectarán a la población venezolana. Se prevé que los ministros de Exteriores comunitarios de los 28 países de la Unión Europea discutan este acuerdo el día lunes y sobre una solución pacífica a la crisis que atraviesa la nación. El canciller de la República, Jorge Arreaza, informó que la UNESCO aprobó el ingreso de Venezuela y Cuba como representantes de América Latina en su Consejo Ejecutivo para el periodo 2017-2021. A través de su cuenta en Twitter, Arreaza calificó el nombramiento de ambas naciones como una importante victoria que permite continuar fortaleciendo el multilateralismo. Explicó que la votación para los 2 puestos de América Latina en el Consejo de ese organismo favoreció ampliamente a Cuba y a Venezuela sobre Argentina, Colombia, Costa Rica y Perú, y agradeció el apoyo y la confianza de los Estados miembros. El Elixir de Amor, una de las obras más conocidas de Gaetano Donizetti, engalanará la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño los días 9 y 10 de noviembre. Una pieza coproducida por la Fundación Teatro Teresa Carreño, la Embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura, a beneficio de la Fundación Huellas de Bondad. Considerada una de las obras maestras de la ópera cómica, El Elixir de Amor es una composición que busca promover valores a través de una historia cargada de momentos graciosos que también pretende resaltar el talento y la cultura venezolana. Así lo expresó la vicepresidenta de la Fundación, Endrina Yepes. Es un evento que involucra a más de 300 personas en escena en la majestuosidad del Teatro Teresa Carreño, y que a través de la Fundación Huellas de Bondad estamos sembrando cultura, valores, respeto en la sociedad. Queremos invitar a todos los venezolanos a que asistan a esta obra el 9 y 10 de noviembre aquí en el Teatro Teresa Carreño. Estamos muy orgullosos en nombre de la Fundación Huellas de Bondad que vamos a seguir sembrando valores para exaltar el talento venezolano. Milvia Piazza, productora general del evento, aseguró que el espectáculo cuenta con talento de calidad. Son 5 cantantes, de los cuales 3 jóvenes debutantes, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, Coro de Ópera Teresa Carreño y el maestro Rugele y el maestro Miguel Isa dirigiendo todo esto, que va a ser una ópera tradicional de principio del siglo XIX, con todo lo que una ópera abarca. Hay que ir. Endrina nos invitó, hay que apoyarla a ella y la causa de la fundación. Totalmente. Sobre todo cuando hay obras artísticas que apoyan causas importantes, tenemos que mostrar nuestro apoyo como venezolanos. Claro que sí, vamos a hacer otra pausa. Ya regresamos con más información. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión Matutina. Hoy recibimos a Andrés Eloy Méndez. Él es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Lirio. Hoy en la mañana en Venevisión, sabroso. Vamos a comenzar por el caso del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, aun cuando el Parlamento declaró nulo el acto en el que la constituyente allana su inmunidad parlamentaria y además autoriza al TSJ para que abra un juicio penal en su contra. Esto va a seguir su curso y aun cuando él está en calidad de huésped de la Embajada de Chile. Es muy importante la pregunta, sobre todo para el país, ¿no? Todo acto que realiza la Asamblea Nacional hasta que no recomponga su vida jurídica siguen siendo actos en desacato, tal cual como lo ha previsto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. De manera que ese acto, como todos los actos que realiza la Asamblea Nacional, son nulos de toda nulidad. Ahora bien, en cuanto a colocar al señor Guevara en la misma condición jurídica de cualquier ciudadano, autorizando para que continúe el enjuiciamiento en el TSJ, nosotros no estamos haciendo nada distinto a lo que establece el artículo 200 constitucional. La pregunta es por qué lo hace la Constituyente y no lo hace la Asamblea Nacional. Lo primero que tenemos que decir es que hay un decreto constituyente de cohabitación entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Hemos dicho que el poder constituyente es un régimen exorbitante, extraordinario, supra poderes constituidos, y el 349 constitucional establece que ningún poder constituido puede contradecir un acto constituyente y se subordina a ello. De manera que no hay aquí ningún conflicto. Lo que hay es una asamblea en desacato e inobservando el mandato constitucional de la supremacía constituyente. Al respecto, la constituyente, cumpliendo el espíritu del artículo 200, lo que realiza es la autorización para continuar el juicio. Autorizamos para continuar el juicio. Entonces vienen frases rimbombantes y algunas palabras rimbombantes que la gente puede
de pronto percibir más allá de la verdad. Allanamiento. Entonces la gente dice, bueno, le van a allanar la casa. No, allanamiento es poner llano. Allanamiento viene del término dejarlo llano. ¿Qué significa dejarlo llano? Ponerlo igual que Lirio, igual que Andrés Eloy, igual que todo el mundo. Ponerlo llano, sin ningún beneficio. Sino que vaya como un ciudadano con respeto al debido proceso y al derecho a la defensa, que por cierto lo quedamos esperando en la Asamblea Nacional Constituyente, prefirió evadirse a la Embajada de Chile y ampararse en la Constitución de Pinochet, que sigue vigente en Chile. Bueno, allá están las faldas de Pinochet, el señor Guevara, pero dejó detrás una estela de incendios, muertos, daños al patrimonio público y un profundo daño que hay que curar, que es la incitación al odio entre venezolanos. Deténgase allí. En eso de incitación al odio vamos a hablar sobre esta ley constitucional por la convivencia pacífica y la tolerancia que comúnmente se está llamando ley del odio. Primera crítica que recibe porque la Asamblea Nacional Constituyente se está dedicando a emitir leyes, tarea del Parlamento, y no a redactar la nueva Constitución, o por lo menos todavía no está claro cuándo va a estar lista esa nueva Constitución. Dos precisiones, Lirio, ¿no? Lo primero, que la ley no es del odio, la ley es contra el odio. Contra el odio. Y tenemos que cuidar mucho los códigos por aquello de la ética en el discurso y por aquello de que cada palabra cuenta. Es ley contra el odio. Legislación además que no nace en Venezuela. Las leyes contra el odio adquieren su ciudadanía legislativa en Alemania hace aproximadamente 3 décadas. Las leyes contra el odio, además, tienen un pacto marco. Después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi, las Naciones Unidas nacen después de 1945, y establecen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976, que entra en vigencia. Y en su artículo 20 prevé que todos los estados suscritos de este pacto deben tener leyes que contengan el odio y la instigación al odio en el hecho y en el discurso. Eso lo prevé el Pacto de las Naciones Unidas. Más bien nosotros teníamos una mora, te puedo decir. En Canadá, por ejemplo, tiene más de 2 décadas vigente la ley contra el odio. Y establece 14 años de cárcel a todo aquel que incite al odio. En Colombia tenemos una sentencia del 2007, ratificada en el 2010, contra los discursos de odio. Porque es que el odio, Lirio, es sumamente peligroso para cualquier sociedad. No olvidemos que el odio fue lo que movió la Segunda Guerra Mundial, que es el peor recuerdo que tiene el mundo. ¿El odio contra quién? El odio contra los negros, el odio contra los homosexuales, el odio contra los judíos y el odio contra los comunistas. Ahí se basó el nazismo y el holocausto. Ese odio fue el resorte psíquico, el convencimiento perceptual de un colectivo de ir a una guerra contra su prójimo y más allá de su frontera. Y eso lo conjura el mundo en el Pacto de Derechos Civiles y luego lo incorporan a su legislación interna países como España. Por ejemplo, España en su artículo 510 en el Código Penal Español pena duramente cualquier delito contra odio, cualquier incitación al odio. Países que lamentablemente por el nazismo alemán y por el franquismo, el fascismo español, tuvieron que rápidamente imponer leyes que contuvieran este fenómeno. Nosotros lamentablemente en nuestra vida republicana no habíamos vivido un profundo odio, por lo menos no esta generación, de un sector hacia otro. Jamás, Lirio, habíamos visto venezolanos que personas por tener este color de piel que tú y yo compartimos pasaran por Altamira y fueran prendidos en fuego por parecer o ser o tal vez ser algo, o por cómo se visten, o por sencillamente decir en algún espacio que eran chavistas. Había una autorización moral y ética muy rara en esos espacios para quemarlo, para golpearlo. Se nos inoculó, y no sabemos exactamente en qué momento, pero en los últimos años, el odio entre venezolanos. Decía Buda, para hablar del budismo, que no hay peor mal que el odio en la humanidad. Es el peor mal que puede tener. Por ello las sociedades civilizadas han desarrollado leyes contra el odio y han desarrollado todo un articulado cómo implementarla, incluso con normas muy bien definidas con los medios de comunicación. ¿Por qué haría falta en Venezuela esta ley contra el odio si ya, por ejemplo, la Constitución que usted tiene en la mano contempla la prohibición de la propaganda de guerra? Porque la propaganda de guerra y la intolerancia y los hechos físicos de agresión y violencia son consecuencia del odio. Y tú tienes que atacar es la causa de fondo. Por eso es que los alemanes, primero que todos, cuando vieron la posibilidad de tener inestabilidad en su sociedad, lanzan la ley contra el odio.
Nosotros nos vimos obligados, después de 1.280 heridos y mutilados, después de 120 personas muertas y un poco más, con razón central, el odio político y un poco el odio también racial, nos vemos obligados a acelerar y a darle entrada a Venezuela a esta contención contra el odio. La Constitución prevé no hacer propaganda de guerra, prevé no discriminar y no a la intolerancia. Pero el odio es la causa inicial y es la que hay que atacar. ¿Qué gano yo con ir a penar cada vez que hay un acto de intolerancia si no detengo a quienes instigan la causa, que es el odio? Hay una demostración causal desde el punto de vista del psicoanálisis hasta desde el punto de vista psicosocial. Hay una relación axiológica causal entre la instigación al odio y posteriormente la violencia contra sectores de la sociedad. Si no, veamos los Tutsis y los Hutis en Ruanda, desde ese famoso radio, lamentablemente famosa radio, cómo incitaron a la confrontación al odio y después hubo que recoger 800.000 muertos en Ruanda. Muy peligroso ese tema. Ahora, la aplicación ya de la ley, ¿quién o cuál organismo va a decidir lo que se considera odio, si el odio pues es algo intangible, es un sentimiento, y cuál es el alcance? O sea, ¿quiénes son susceptibles de ser sancionados por esta ley? El sistema judicial venezolano, al igual que el sistema judicial español, canadiense, alemán o colombiano, son los encargados de tipificar el hecho. El hecho es instigar al odio desde la acción o desde el discurso. No es difícil, además que todo esto es público, es un delito público, también pudiera ser individual. Si a una persona se le arremete individualmente, privadamente, también esa persona puede querellarse como un derecho individual. Pero por lo general estos son delitos colectivos que van contra grupos étnicos, políticos, religiosos o de otra naturaleza. No es difícil saber cuáles son los lenguajes de odio. Te voy a poner un ejemplo adicional. El Estado alemán hace 2 años fue contra la plataforma Facebook por incorporar el odio y el discurso del odio en Alemania. Directamente contra el señor Mark Zuckerberg. Esta demanda fue ganada en instancias internacionales por el Estado alemán. Y hubo que adecuar las plataformas 2.0 a la tradición republicana y a la paz del Estado alemán. Pero aún más, el señor Zuckerberg, que es el dueño de la plataforma más usada en el mundo, que es Facebook, al igual que el señor Tim Cook, que es el dueño y representante de Apple, estuvieron la semana antepasada reunidos en China con el presidente Xi Jinping, después de terminar el Congreso del Partido Comunista Chino, analizando cómo esas plataformas se adaptan a la legislación y a las tradiciones republicanas para poder entrar. Ese es el deber ser. Y en el caso de Venezuela, ¿cómo se va a aplicar la ley? ¿Qué es lo que despierta curiosidad o hasta preocupación en la gente? Aquí iríamos un poquito al revés, porque ya todos están aquí. Todos hemos sido víctimas en Venezuela de inoculación del odio sin darnos cuenta. Y sobre todo basado en las noticias falsas, en la manipulación. Esta legislación nos va a permitir tipificar claramente los discursos, los hechos de odio en redes sociales, en medios de comunicación o en actuaciones individuales o colectivas. Organizaciones civiles, como por ejemplo Espacio Público, ha dicho que esta ley cercena la libertad de expresión, y algunos representantes políticos, sobre todo de oposición, han dicho que persigue criminalizar la disidencia para evitar que haya críticas a la gestión del gobierno o al descontento que puede haber con la situación social o económica de Venezuela. ¿Cómo hacer para que esta ley no sea discrecional? Y detállenos las sanciones que incluye desde penas monetarias en unidades tributarias hasta años de cárcel, de prisión. Hay dos cosas que pudiéramos decir sobre Espacio Público, su prontuario y los líderes de oposición en cuanto a la libertad de expresión. Primero, que han prostituido el uso de la libertad de expresión, incluso para dar un golpe como en el año 2002, para incitar al desorden interno del país como en el año 2003, o para matar venezolanos como en el año 2014 o 2017. Y además, cuando se propuso la ley de responsabilidad social, te dijeron a ti, Lirio, y a todos acá, que no iban a poder hablar más porque iban a tener una mordaza. Y resulta que eso no sucedió. Yo preguntaría más bien, ¿qué hace falta por decir en este país que no se haya dicho? Sobre el gobierno, el presidente Chávez, el presidente Maduro, cualquiera de nosotros. ¿Qué es lo que se ha dejado de decir? Pero debe hacerse con responsabilidad ulterior. Y el odio es muy peligroso, muy peligroso. La ley establece sus mecanismos
que no son discrecionales, son mecanismos que respetan el debido proceso, el derecho a la defensa, y los órganos de investigación penal deberán tener los elementos de convicción y de prueba para ir a un juicio justo ante el sistema judicial. Lo que nosotros no podemos permitir ni caer en el chantaje de que cada vez que nosotros tomemos como Estado, como gobierno y como constituyente, que está plenamente habilitada para hacer leyes constituyentes, actos constituyentes y reforma o refundación de una constitución. Pareciera que estos señores de oposición que plantean que la Asamblea Nacional Constituyente no puede legislar, no han leído la doctrina constituyente mundial, ni han seguido el ejemplo de 300 constituyentes en América Latina, en las cuales el 70% han legislado en materias puntuales. Pero sin embargo, eso tiene que ver con parte de la retórica política y una grandilocuencia a veces, sin ningún tipo de acervo jurídico, doctrinal o académico. Está totalmente habilitada la constituyente venezolana, como cualquier otra constituyente en el mundo, a legislar y a emitir decretos y actos constituyentes. Revocar la concesión a un medio de comunicación, sea radio o sea televisión, como consecuencia de una vulneración a esta ley contra el odio, ¿sería, digamos, una acción inmediata o habría llamados de atención previos? Llevarían el procedimiento administrativo que realiza en este caso, y así lo refiere la ley, el ente regulador que es CONATEL. CONATEL tendría que llevar, en el caso de ser una concesión, por existir un régimen especial para ese procedimiento, que es el régimen especial administrativo que lleva CONATEL, CONATEL tendría que sustanciar todos los elementos tipificados en la ley contra el odio que haya incurrido un medio de comunicación para posteriormente llevarlo a los órganos jurisdiccionales. Y la decisión de revocatoria o no continuidad de una concesión la tomará el órgano respectivo, en este caso CONATEL. Yo estoy seguro, Lirio, que Venevisión no se va a prestar para mensajes contra el odio. Para mensajes de odio. Igual, puedo decir que estoy seguro que esta planta, porque conozco a quienes la dirigen y a sus periodistas, va a contribuir a este aporte republicano de conjurar cualquier odio entre hermanos venezolanos y a difundir esta hermosa ley. Y en el caso de los partidos políticos cuyos líderes inciten al odio. El CNE se convierte en su instancia administrativa que tendría el CNE y obliga a la ley a que el CNE verifique el comportamiento de los partidos políticos, sus estatutos y el ejercicio de quienes los dirigen. Porque un partido político en cualquier sociedad democrática y civilizada es una forma de lucha para acceder al poder de manera democrática, respetando los principios republicanos y los valores de una sociedad. El odio, la instigación a odiar al otro, no es un principio republicano y no es un valor de una sociedad civilizada. Sin embargo, en Venezuela en los últimos años, poco a poco nos han enseñado a odiar. Yo te puedo decir, Lirio, con todo sentido de la responsabilidad, no verás tú nunca a un chavista quemando a otro venezolano porque no piensa como él. Porque el Partido Socialista y los miembros del Polo Patriótico no permitimos ni estatutariamente, pero mucho menos en el discurso de sus dirigentes, la instigación al odio al otro por cómo piensa, como para que lo quemen, apuñalen, asesinen o quemen y después apuñalen. Eso jamás va a suceder, jamás va a suceder. Es conveniente la aplicación y la contribución de todos los sectores de la sociedad venezolana para aplicar esta ley, que es una contención contra esa enfermedad del alma, que es el odio. Nos queda poco tiempo, pero para ilustrar, por ejemplo, ¿qué noticias pudieran ser consideradas como que instigan el odio? Noticias que claramente, en la semántica expresada, establezcan o inciten a un grupo social por sus excusas de supremacía, pensamiento político, religioso, o ahora esto que está muy de moda del señor Trump, la supremacía racial, vayan en contra de otro sector, colectivo o individual, por una condición política, religiosa, étnica o racial. Eso es perfectamente identificable. Y más bien el exhorto que nosotros haríamos desde la constituyente y desde el espíritu de la redacción de esta ley, que allí quedó en el libro de debates para el país, a los medios de comunicación, es que nunca, nunca más, y lo he hablado cuando estuve en CONATEL, con la directiva de varios medios, no nos convirtamos, primero no caigamos en el chantaje de la libertad de expresión, que nos van a tal, que eso es mentira. Pero segundo, no nos convirtamos en espacios confortables para quienes tributan al odio. Al contrario,
Son nuestros hijos, son nuestros nietos los que van a ser víctimas de una sociedad donde nos odiemos. Seremos nosotros los que estamos obligados a conjurar y a expulsar del ejercicio político y social en Venezuela el odio entre venezolanos. Bueno, y el primer enemigo de la paz pública y de la convivencia ciudadana es el odio. Y el odio tiene una personificación en Venezuela, varias, pero hay una, el señor Guevara. Lee todos sus tweets, mira todas sus declaraciones e incluso ve cómo felicita a los guarimberos disfrazados de templarios y de una especie de esvásticas, etcétera. Cómo los felicita por incendiar, por matar a Figuera en Altamira o por de pronto golpear en el CCCT a un señor que por ser muy robusto y parecerse al profesor Escarrá, había que darle una pela, una golpiza. Yo sé que ni tú, Lirio, ni ningún venezolano se siente reconfortado en ese discurso y en esa cultura del odio. Gracias por haber venido esta mañana, tema muy amplio. Muy contento de estar aquí y pido al pueblo venezolano que revisemos con calma y contribuyamos todos a una implementación sana de esta ley que, repito, ya está en vigencia en las Américas, en otros países y ahora entra en Venezuela para hacer del odio un mal recuerdo lejano. Gracias nuevamente. Despedimos a Andrés Eloy Méndez, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por seguir Entrevista Venevisión. Quedamos contigo, Gregorio. Así es, Liria, así ponemos punto final también a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos. Tengan todos un excelente día. Recuerden, esta noche a las 7 el Miss Venezuela 2017. Quedan con Primer Contacto en tan solo segundos para continuar con más del bloque informativo de Venevisión. Recuerden, noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo.